Bienvenidos. Somos de la Universidad Politécnica del Valle de México, de la carrera de Ingeniería en Biotecnología. Hablaremos del tema de balance de materias en reacción química. Los integrantes del equipo son Jiménez Rentería Andrea, Pacheco Solís Erenet Jaciel, Reyes Bazán Stephanie, Reyes Morales César y su servidora Rodríguez Rosales Ivonne Jacqueline. A continuación les dejo con mi compañera Stephanie, que nos va a dar la introducción a este tema. Bueno, como sabemos, un balance de materia es un proceso industrial que da contabilidad exacta de los materiales que intervienen en el mismo, constituyendo así las más amplias aplicaciones de la ley de la conservación de masa. Para los tipos de balance hay dos tipos de balance. Están los balances diferenciales, que estos indican lo que está sucediendo en un sistema en un instante de tiempo. Este tipo de balance se aplica generalmente a procesos continuos, y balances integrales que describen lo que ocurre entre dos instantes de tiempo. Este tipo de balance se aplica generalmente a procesos intermitentes. Hablaré de las reacciones químicas. Estas son las que suceden cuando se rompen o se forman enlaces químicos entre átomos. Las sustancias que participan en estas se conocen como reactivos y las sustancias que se producen al final se conocen como los productos. Por ejemplo, la reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno nos va a dar igual a agua y oxígeno. Esto se puede escribir de la siguiente manera, que es 2H2O2 y que es 2 hidrógeno 2 oxígeno más dioxígeno. El peróxido de hidrógeno es nuestro reactivo y se va a descomponer en agua y oxígeno, que son nuestros productos. Esto lo podemos comparar con el principio de la conservación de la materia, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar. Aquí podemos ver la ecuación general del balance, que es E más G menos C menos S, que es igual a C. E es entrada, que es lo que va a entrar a través de las fronteras del sistema. G es la generación que se va a producir dentro. C es el consumo dentro de este sistema. S es la salida a través de las fronteras del sistema. Y AC es la acumulación que se va a acumular dentro de este sistema. Los dejo con mi compañera Andrea, que nos va a explicar lo siguiente. Bueno, para el caso de operaciones unitarias, solamente ocurren cambios físicos. En los ejemplos estaría el chocado, el filtrado, secado, destilación, tamizado y las osmosis inversas. En esta no existen cambios químicos. Para los procesos unitarios, en estas sí se producen cambios químicos. Algunos ejemplos son la fermentación y la combustión, por ejemplo, de hidrocarburos y materias orgánicas. En el caso de realizar la contabilidad del problema, se deben de contar las incógnitas y las relaciones entre ellas. Si estos números son iguales, se puede adelantar a la solución del problema. Si hay más incógnitas que ecuaciones, entonces el problema o no está bien especificado por completo o se olvidaron algunas relaciones. Entre las relaciones que pueden utilizarse para relacionar las variables de los flujos de los procesos es que, por ejemplo, en los balances de materia, teniendo en cuenta que para procesos no reactivos pueden existir hasta n balances de materia, donde n es el número de componentes, y para procesos reactivos el número máximo de balances de materia se reduce al número de reacciones químicas entre los componentes. Esto debido a que, por ejemplo, en balances de materia sin reacción química se puede contar cualquier número de balances sin necesidad de depender de otra cosa. Y en el caso de balances de materia con reacción química, esta sí está limitada debido a que sí existen las reacciones químicas y solamente puede haber el número de balances contando el número de reacciones químicas que existan. Para las especificaciones del proceso está la ley de las propiedades físicas, como son las leyes de los gases
y las densidades que proporcionan relaciones entre las variables. A continuación, mi compañera Irene les explicará algo. Bueno, tenemos qué es la base de cálculo. Bueno, cabe mencionar que la base de cálculo es la referencia escogida para el cálculo de los balances en un proceso. Y la selección adecuada de dicha base nos permitirá la reducción del problema con mayor facilidad. Este es útil en problemas donde se han dado cantidades iniciales y la respuesta esperada es una razón o un porcentaje. También nos es útil en sistemas de flujo continuo. El balance de materiales en sistemas continuos se hace asumiendo como base de cálculo en un tiempo determinado. A continuación veremos algunos ejercicios de balance de materia sin reacción química. Los dejo con mi compañera Erenel, que nos va a explicar el primer ejercicio. Bueno, yo voy a explicar el ejercicio 1. Y este nos dice que una solución que contiene sulfuro de sodio, hidróxido de sodio y carbonato de sodio en agua se conoce como licor blanco y se usa en la industria de papel para procesar pulpa de madera. Supongamos que el análisis de laboratorio indica que tenemos 50 gramos sobre litro de sulfuro de sodio, 250 gramos de litro de hidróxido de sodio y 100 gramos sobre litro de carbonato de sodio. Si nuestra densidad de la solución es de 1.05 gramos sobre centímetro cúbico, debemos determinar los flujos molares por componente, correspondiendo a un flujo total de la corriente de 1000 kilogramos mol sobre hora. Debemos recordar que el peso atómico del sodio es de 23, del sulfuro de 32, del oxígeno de 16 y de hidrógeno 1. La base de cálculo debemos recordar que se queda en 1000 centímetros cúbicos y proseguimos a lo siguiente. Para el sulfuro de sodio, entonces quedamos que son 50 gramos sobre litro. Entonces, esos 50 gramos los vamos a multiplicar por un mol y los vamos a dividir entre 78 gramos. Estos 78 gramos salen de la suma del sodio y del sulfuro. Entonces, esto nos daría el total de 0.64103 mol. Para el hidróxido de sodio tenemos que son 250 gramos sobre litro. Esos 250 gramos los vamos a multiplicar por un mol entre 40 gramos, recordando que es por la suma del peso atómico de estos componentes. Entonces, nos daría el total de 6.25 mol. Y para el carbonato de sodio tenemos que son 100 gramos sobre litro. Entonces, esos 100 gramos los vamos a multiplicar por un mol y los vamos a dividir entre 106 gramos, que nos daría el total de 0.94339. Recordemos que es 0.05 sobre centro cúbico. Entonces, para la masa de la solución, vamos a tomar la densidad, que es 0.05 gramos sobre centímetro cúbico, por los 1000 de la base de cálculo, y esto nos daría la cantidad de 1050 gramos de solución. Entonces, para la masa de agua en la solución, vamos a tomar los 1050 gramos de solución, menos los 50 gramos de sulfuro de sodio, menos los 250 gramos de hidróxido de sodio, menos los 100 gramos de carbonato de sodio. Entonces, esto nos daría un total de 650 gramos. Entonces, para sacar los moles de agua, vamos a tomar los 650 gramos de la solución y los vamos a multiplicar por un mol sobre 18 gramos, que esto sería la cantidad de 36.11 mol. Por último, para sacar los moles totales de la solución, vamos a tomar los 0.64103 mol del sulfuro de sodio, más los 6.25 mol del hidróxido de sodio, más el 0.94339 mol del carbonato de sodio, más los 36.11 mol de los moles de agua.
que esto nos daría la cantidad de 43.944 mol. A continuación, mi compañero César nos va a explicar las fracciones mol y los flujos molares. Bueno, para entender qué son las fracciones mol y los flujos molares hay que saber a qué se refieren cada uno. La fracción molar es una expresión que se utiliza para expresar la concentración de un soluto en una disolución. Se define como el cociente entre los moles del soluto y el total de moles de la disolución, mientras que el flujo molar es la cantidad de moles de una sustancia que entra y sale de una torre de destilado. En este caso, para obtener las fracciones molares, tenemos, retomando lo que dijo mi compañera Erenet, que tomar los moles totales de la solución y hacer la fracción con cada elemento, con cada compuesto. En este caso es el sulfuro de sodio, el cual tiene un peso molar de 0.64103. Se hace la fracción con los 43.944 de los moles totales de la solución y dan un resultado de 0.014. Mientras que el hidróxido de sodio pesa 6.25 moles sobre los 43.944 de la solución, nos da un resultado de 0.14222. Igual con el carbonato de sodio, el cual pesa 0.94 sobre los 43.94 nos da un total de 0.021. Y el agua tiene un peso total de 36.11. Se hace la fracción con los 43.944 y nos da un total de 0.82. Los flujos molares son el resultado de la fracción molar multiplicado por 1000. Este nos va a dar cuánto va a salir de cada elemento en la torre de destilado, o en el proceso que se esté llevando a cabo. En este caso se multiplica el resultado de la fracción molar del sulfuro de sodio y nos da un total de 14.59 kilogramos mol sobre hora. Igual se hace con el hidróxido de sodio y nos da un resultado de 142.22 kilogramos mol sobre hora. El carbonato de sodio se hace lo mismo y nos da un resultado de 21.46 kilogramos mol sobre hora. Y el agua nos da un total de 821.72 kilogramos mol sobre hora. A continuación, les explicaré yo el siguiente ejercicio, en donde se quema 1 kilomol de metano en un horno con 20% de exceso de aire. Se va a determinar la composición de los humos en % base seca. El metano es un gas que a temperatura ambiente, si se quema con aire suficiente, se va a convertir en dióxido de carbono y en agua. En la salida, que serán los humos, aparecerán por lo tanto dióxido de carbono, agua, dinitrógeno y dioxígeno, por haber aire excedente. No aparecerá el metano, porque la reacción con aire suficiente se considera completa. El exceso se supone siempre sobre la cantidad estequiométrica, así que vamos a dibujar el diagrama colocando los datos y reacciones. Va a entrar lo que es el 1 kilomol de metano, en donde se va a generar el metano más el dióxido, que va a ser igual al dióxido de carbono, y eso más el agua. Ahí se va a ver que está el aire y nos va a dar un 70% de nitrógeno y un 21% de dioxígeno. Al final nos va a dar los humos, que son el dióxido de carbono, el agua, el dinitrógeno y el dioxígeno. La base que vamos a estar utilizando es el 1 kilomol de metano. Aquí existe una condición particular que liga el oxígeno estequiométrico con el aire que entra, que es el exceso del 20%. El oxígeno estequiométrico son los 2 kilomol, ya que la reacción requiere 2 moles de oxígeno por mol de metano. El aire necesario de entrada es 2 por 1.2 entre 0.21 kilomol. Resulta como calcular el oxígeno que sale por la diferencia del que entra y el que se está reaccionando. Esto es el dioxígeno a la salida de kilomol, que lo vamos a calcular, que son 2 por 1.2 menos 2
Eso nos va a dar igual a 0.4 kilomol. Los dejaré con mi compañera Andrea, que les seguiré explicando los siguientes pasos de este ejercicio. Bueno, en el caso de los balances, para el balance de carbono, sería que a la entrada el metano es de 1 kilomol, igual al dióxido de carbono a la salida, por lo tanto el dióxido de carbono quedaría igual como 1 kilomol, debido a que la fórmula es que la entrada es igual a la salida, aunque la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, como lo había comentado mi compañera. En el balance de nitrógeno, a la entrada sería 2 por 1.2 por 0.79 entre 0.21 kilomol, igual a 10 nitrógeno a la salida. En el balance del hidrógeno, a la entrada sería 1 kilomol de metano por 4, igual al agua por 2 en la salida. Y el agua sería igual a 2 kilomol en la salida, aunque al pedir la composición en base seca ya no sería necesario. Para la composición molar quedaría que el dióxido de carbono es 1 por 100 entre 0.4 más 1 más 9.02 igual a 9.59%. En el de nitrógeno quedaría 9.02 por 100 entre 0.4 más 1 más 9.02 igual a 86.57%. En el de oxígeno quedaría 0.4 por 100 entre 0.4 más 1 más 9.02 igual a 3.84%. Para comprobar si nuestro problema está bien, primero tenemos que ver la masa que entró, que sería 1 kilomol de metano por 16 más 2.4 kilomol de dioxígeno por 32 más 2.4 por 0.79 entre 0.21 kilomol de dinitrógeno por 28. Esto nos daría 345.6 kilogramos. Para la masa de la salida sería 1 kilomol de dióxido de carbono por 44 más 2.4 por 0.79 entre 0.21 kilomol de nitrógeno por 28 más 0.4 kilomol de oxígeno por 32 más 2 kilomol de agua por 18, que esto nos daría 345.6 kilogramos. Como la masa de la entrada es igual a la masa de la salida, esto quiere decir que nuestro problema se resolvió bien. A continuación, mi compañera Stephanie les va a explicar otro ejercicio. Bueno, yo les voy a explicar el ejercicio número 3. Se habla que en un río A, que tiene un caudal de 200 metros cúbicos sobre D, se une con otro río B que tiene un caudal de 150 metros cúbicos sobre D. En el río A existe un contaminante metálico a una concentración de 1 ppm, que serían partes por millón. En el río B, el mismo contaminante a una concentración de 3 ppm. Si el estándar de calidad ambiental para dicho componente establece un valor de 2.6 ppm para dicho contaminante metálico, verifica si el agua abajo del punto de confluencia del río A y B sobrepasa el estándar de calidad ambiental establecido. Bueno, aquí se puede ver que tenemos un dibujo que habla sobre el río A y sobre el río B, que es la unión, y nos dan las cantidades que se mencionaron anteriormente. Lo que tenemos que encontrar aquí es la calidad ambiental establecida. Para eso vamos a usar la siguiente fórmula, que es QA más QB es igual a QC de 200 más 150, que es igual a QC val. El contaminante QA con CA más CB de QB es igual a CC de QC, que da igual a 1 por partes de millón por 200 más 3 ppm por 150, que esto equivaldría a CC por 350 CC, que sería igual a 1.857 ppm.
Bueno, les voy a explicar el ejercicio 4. En este caso, tenemos dos mezclas de etanol con agua y se encuentra en dos matraces separados. La primera mezcla contiene un 35% de su peso en etanol y la segunda contiene el 75% del peso en etanol. Se quiere combinar la primera mezcla, un total de 350 gramos, con la segunda mezcla, un total de 200 gramos. ¿Cuál sería la masa y la composición del producto? En este caso, como no hay reacción química involucrada, los términos de producción y consumo de la ecuación de balance son cero y se lleva a la forma de entrada es igual a salida. El balance del total de la masa se consigue haciendo la suma de las dos cantidades que se quieren añadir. En este caso, 350 gramos y 200 gramos, que nos da el resultado de Q, y Q es equivalente a 550 gramos. Luego, para hacer el balance parcial de la masa del etanol, se tiene que multiplicar la cantidad de gramos que se quieren añadir con la cantidad del concentrado que se quiere obtener de cada una de ellas. En este caso, 350 gramos por 0.35, que era la concentración, más 200 gramos por 0.75, que era la concentración del segundo, dándonos un resultado de 550 gramos, y la concentración total quedaría como 0.4855. El cálculo se comprueba mediante el balance parcial de la masa para el agua. La de arriba ya está resuelta y solo se quiere conseguir el equivalente abajo. Se hace la multiplicación de 350 gramos por 65 y se le suman los 200 gramos por 0.25, que es el restante de cada una de los equivalentes de los valores que se tenía del concentrado. Y el total de valor de los concentrados aquí nos da 277.5 gramos, que en equivalencia con los 550 gramos nos da el total de 277.5 gramos, que vaya, es el equivalente de uno y el otro. Bueno, yo les explicaré el siguiente ejercicio, que nos dice que 1500 kilogramos por hora de una mezcla de benceno y tolueno, que contienen 55% en masa de benceno, se separan por destilación en dos fracciones. La velocidad del flujo másico del benceno en la parte superior del flujo, que es de 800 kilogramos sobre hora, y la del tolueno, que es la parte inferior del flujo, que es de 600 kilogramos sobre hora. La operación se va a llevar a cabo en un régimen permanente, así que se va a escribir el benceno y el tolueno para calcular las velocidades del flujo no conocidas y los componentes de los flujos de salida. Así que en los flujos de salida se va a poner que son los 800 kilogramos sobre hora menos Q1 kilogramos de tolueno sobre hora y 600 kilogramos de tolueno sobre hora menos Q2, que son kilogramos de benceno sobre hora. Como este proceso se va a hacer en un régimen permanente en términos de acumulación de los balances de la masa, esto nos va a dar igual a cero. Como no ocurren reacciones químicas en términos de producción y del consumo, también nos va a dar igual a cero. La ecuación del balance de la masa toma la forma de entrada igual a salida. El balance parcial de la masa de benceno va a ser son 825 kilogramos de benceno sobre hora, que es igual a 800 kilogramos de benceno sobre hora más Q2, que es Q2, que nos va a dar 25 kilogramos de benceno sobre hora. El balance parcial de la masa de tolueno son 675 kilogramos de tolueno sobre hora, que es igual a Q1 más 600 kilogramos de tolueno sobre hora, que es Q1, que nos va a dar 75 kilogramos de tolueno sobre hora. Para comprobar, vamos al balance total de la masa, que son 1500 kilogramos sobre hora igual a 800 kilogramos sobre hora más Q más Q2 más 600 kilogramos sobre hora, que son 1500 kilogramos sobre hora igual a 800 kilogramos sobre hora más 75 kilogramos sobre hora más 25 kilogramos sobre hora y 600 kilogramos sobre hora, que es igual a 1500 kilogramos sobre hora.
Esto nos va a dar igual a 1500 kilogramos sobre hora. Como vimos, entrada y salida va a ser igual. A continuación las dejo con mi compañera Andrea, que les explicará el siguiente ejercicio. Bueno, a continuación vamos a ver un ejercicio práctico. En este caso sería para los granos de café. Los granos de café contienen sustancias solubles en agua y otras en aerosol. Para producir café instantáneo se disuelve la porción soluble en agua hirviendo, es decir, preparando café. En precoladores grandes se alimenta después con el café un secador con el que se evapora el agua dejando el café soluble como un polvo seco. La porción insoluble de los granos de café, el sedimento, pasa a través de varias operaciones. Diferentes secados y los sedimentos secos pueden usarse para rehabilitación de tierras. La disolución extraída de los sedimentos en la primera etapa de secado, el separador de ciclos, se junta con el flujo de salida de los percoladores y esa es la alimentación del secador. Adelante voy a mostrar un diagrama de flujo del proceso en el cual S e I SI representan los componentes solubles e insolubles de los granos de café. A es el agua y C es la disolución que contiene 35% de masa de S y 65% de masa de A. Las dos cosas que vamos a hacer para este problema, primero es calcular las velocidades del flujo en la unidad de kilogramos sobre hora y los flujos de 1 a 8. Si el líquido de la salida de la prensa puede alimentar el secador por dispersión sin afectar el sabor del producto, ¿en qué porcentaje se puede aumentar la velocidad de producción del café instantáneo? Ya a continuación el diagrama. Aquí se presenta lo que está el percolador, los separadores de ciclo, la prensa, el secador y por último ya cuando tienes el café instantáneo. Primero, para resolver el punto A, tenemos que ver los balances de masa en el secador. El balance parcial de masa para I sería 0.50 por Q7 igual a 0.70 por 1400 kilogramos sobre hora, ya que quedamos. Esta iba a ser la unidad igual a 1960 kilogramos sobre hora. El balance total de masa sería Q7 igual a Q8 más 1400 kilogramos sobre hora igual a Q8 quedaría de 560 kilogramos sobre hora. Para los balances de masa en la prensa, primero sería el balance parcial de masa para I, que es 0.20 por Q3, que es igual a 0.50 por Q7, igual a Q3, que es 4.900 kilogramos sobre hora. Para el balance total de la masa, quedaría que Q3 es igual a Q5 más Q7, que es igual a Q5, que nos daría 2.940 kilogramos sobre hora. Después serían los balances de masa en el secador por dispersión. El balance parcial de masa para ese quedaría que es 500 kilogramos sobre hora igual a 0.35 por Q4, perdón, y Q4 quedaría igual a 1428.6 kilogramos sobre hora. Para el balance total de masa quedaría que Q4 es igual a Q6 más 500 kilogramos sobre hora, que igual a Q6 es igual a 928.6 kilogramos sobre hora. El balance de masa en el secador sería balance parcial de masa para A, que es 0.50 por Q7 por
0.65 igual a Q8 más 1400 kilogramos sobre hora por X. X vale 0.055. Para los balances globales, o sea, para todo el proceso, quedaría que el balance parcial de masa para A es Q2 es igual a Q5 por 0.65 más Q8 más 1400 kilogramos sobre hora por 0.055 más Q6 igual a Q2. Esto nos da 3.476.6 kilogramos sobre hora. El balance total de la masa quedaría que es Q1 más Q2 es igual a Q5, Q5 más Q8 más 1.400 kilogramos sobre hora más 500 kilogramos sobre hora más Q6 es igual a Q1. Esto nos da la cantidad de 2.852 kilogramos sobre hora. Todos estos resultados de Q1, Q2, Q4 son los que resuelven el primer punto, el punto A. Para el punto B, tienes que calcular los balances de masa en el secador por dispersión. Primero sería el balance parcial de masa para A, que habíamos quedado que era 2.940 kilogramos sobre hora, por 0.65 más 1.428.6 kilogramos sobre hora, todo esto por 0.65 y esto es igual a Q6 y Q6 tiene el valor de 2.839.6 kilogramos sobre hora. En el balance total de la masa queda que es 2.940 kilogramos sobre hora más 1.428.6 kilogramos sobre hora, que esto es igual a Q6, y ya vemos que Q6 tiene el valor de 2.839.6 kilogramos sobre hora. Todo esto más el café instantáneo, y el café instantáneo nos quedaría de 1.528.4 kilogramos sobre hora. Esto sería el porcentaje de aumento, que es igual a 1.528.4 kilogramos sobre hora, menos los 500 kilogramos sobre hora que se había visto en el anterior diagrama. Esto entre 500 por 100 y nos daría que es igual a 205.68%, resolviendo el punto B. Y eso sería todo por el ejercicio C. A continuación veremos las conclusiones que llegamos al final de este tema. Bueno, como tal, en conclusiones podemos encontrar el diagrama de procesos. Este se utiliza para facilitarnos el entender en qué proceso o cómo se va a jerarquizar ciertos procedimientos. Están señalados con formas, en este caso el óvalo alargado indica el inicio o el final del proceso, el rectángulo cada actividad, el rombo indica un punto de toma de decisión y la flecha indica la dirección del flujo, entre otros. Esto nos ayuda para tener una simbología más clara a la hora de tener o llevar a cabo un proceso industrial que tenga que tener una estructura, especializada. Bueno, entre los diagramas que se encuentran en el balance de materia está el diagrama de entrada y salida. Por ejemplo, aquí te explica qué es lo que está entrando y qué es lo que está saliendo. Está también el diagrama de bloques. En el diagrama de bloques se incluye la información crítica para entender el proceso, ya sea la materia prima, las reacciones, los productos, el balance de materia y las especificaciones en el proceso. En este, así como explicó mi compañero, los rectángulos te especifican cada una de las acciones y las flechas te indican lo que entra y hacia dónde va el proceso. Bueno, por último tenemos el diagrama de flujo de procesos. Se denomina diagrama de flujo a una representación gráfica de distintos procedimientos lógicos. Este tiene como finalidad brindar una simplificación y comprensión de estos mismos. También los diagramas de flujo se pueden dividir en tres partes claramente diferenciales.
La primera serían las entradas, que esta aparece en la parte superior de la representación gráfica. El proceso aparece en la parte central de la representación gráfica y la salida aparece siempre en la parte inferior. También sirve para los sistemas cerrados y abiertos y finalmente para los procesos de unidades múltiples. Bueno, nosotros concluimos que en nuestra carrera, que es Ingeniería en Biotecnología, se puede ocupar todo esto en los bioprocesos, ya que como vimos está la fermentación y alguno de estos. Y no solamente tiene que ser cuando hay reacciones químicas, también puede ser cuando solo existen cambios físicos. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias.